Exteriores británico Dominic Raab pues decía que el gobierno de su país no se va a quedar de brazos cruzados y exigirá al gobierno ruso explicaciones, ante estas acusaciones el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov pues la rechazó también y dijo que Moscú, que Rusia no tienen nada que robar ni que hackear en este sentido, que son acusaciones que carecen de fundamentos y que solo buscan entorpecer el desarrollo y el prestigio de la vacuna que desarrolla actualmente en este país contra la COVID-19 y que ya casi pues está próxima a su tercera fase de desarrollo. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos con ustedes a Caracas. Lisandra, muchas gracias por ampliarnos esta información desde Moscú. Con noticias de Rusia hemos llegado al final de nuestra emisión. Les invitamos a continuar con toda la programación de Telesur. Feliz día. Buenas jornadas. A continuación, nuestros titulares, temas económicos en pantalla. Vamos a empezar revisando lo que pasa en Argentina, donde Cámara de Diputados está analizando un proyecto de moratoria en el contexto de esta pandemia. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. Hueco de la economía estadounidense muestra la verdadera dimensión de la pandemia. Ya le vamos a decir quién lo dice y qué datos aporta. La situación de las empleadas domésticas es también tema de análisis en este día. La pandemia pone en evidencia la situación de estas empleadas en toda nuestra región, América Latina y el mundo. Condiciones de explotación laboral, precarización laboral, más la eterna amenaza del desempleo. Es nuestro proyecto europeo lo que está en juego aquí. Estoy seguro pero cauteloso. Seré lo más ambicioso posible y junto con la canciller Merkel y el presidente Michel haremos todo lo posible para asegurar que se llegue a un acuerdo. Se necesita una enorme disposición para llegar a un acuerdo por parte de todos, para conseguir algo que sea bueno para Europa, para las personas en Europa, en vista de esta pandemia, y que sea una respuesta adecuada a las dificultades económicas que tenemos. Así que espero negociaciones muy, muy difíciles. Tiene mandato hasta el próximo año Angela Merkel y luego de eso ya ha dicho que se retira de la política, de la vida política en sí, para iniciar una nueva etapa en la que incluirá el descanso. Mientras tanto, se mantiene cada vez que habla, cada vez que toma acciones, de cara, de frente a la diplomacia europea. Declaraciones previas a esta cumbre de la Unión Europea que se inició en Bruselas, que finaliza el sábado, una cumbre atípica por todo lo que implica reunirse en tiempos de pandemia con cuestiones a las que hemos estado acostumbrados en los últimos tiempos. ¿De qué se trata? Una Unión Europea fragmentada. Allí la cuestión. Marcada por las medidas de seguridad para evitar contagios. En la cumbre Unión Europea, todos los líderes están obligados a llevar mascarilla cuando no sea posible respetar la distancia social. No se permitirá la entrada de la prensa al edificio del Consejo Europeo y estará presente en el edificio un equipo médico durante toda la cumbre, al que deberán acudir las personas si presentan algunos de los síntomas de la COVID-19. En el caso que alguno de los líderes tenga que abandonar la reunión, no podría sustituirle nadie de su equipo y tendría que ceder su voto a otro primer ministro o presidente de un Estado miembro.
¿Por qué no una cumbre virtual? Ya se han hecho varias y pese a que la crisis económica provocada por la pandemia golpea a todos por igual, no se ha logrado consenso. En medio de la urgencia porque se liberen los recursos para hacer frente a la pandemia, se fuerza este encuentro de manera presencial, con el objetivo de incentivar el debate entre los jefes de Estado y acercar así la posibilidad de un acuerdo. Al mismo tiempo, el Consejo de Gobierno insta a que se realicen esfuerzos más firmes y oportunos para alistar y apoyar la recuperación. Por lo tanto, acogemos con bien la propuesta de la UE, de la siguiente generación, de la Comisión Europea, dedicada a apoyar a las regiones y sectores más afectados por la pandemia, fortalecer el mercado único y edificar una recuperación duradera y hacia el futuro. Merkel hablaba de lo complicado de las negociaciones. Lagarde prefiere destacar el tema de los tiempos y los distintos ritmos de decisiones que llevan cada uno de estos miembros de la Unión Europea. Christine Lagarde ha destacado que es importante que líderes europeos se pongan rápidamente de acuerdo sobre un paquete ambicioso, ya que la institución que ella preside prevé una contracción económica del 8,7% del PIB en zona euro en este mismo año. Por primera vez desde la aplicación de la cuarentena en Europa, los líderes de los 27 países del bloque común europeo se reúnen cara a cara para tratar de trazar la hoja de ruta a seguir en el periodo de la recuperación post-pandemia. Estamos al comienzo de la cumbre ahora, y lo que está en juego no podría ser mayor. Si lo hacemos bien, podemos superar esta crisis más fuerte y salir más fuertes de la crisis. Todas las piezas están sobre la mesa y una solución es posible. El tema espinoso de esta cumbre, que finaliza este sábado, pasa por el plan de 750.000 millones de euros propuestos por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que ha sido puesto sobre la mesa en este encuentro por el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, quien mantiene las grandes líneas de la propuesta, que consiste en 500.000 millones de euros en subvenciones y 250.000 millones de euros en préstamos. El plan necesita la unanimidad de los 27, pero los llamados frugales podrían poner la piedra de tranca. Este grupo de países austeros adeptos del rigor fiscal está compuesto por Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia. Lo que es muy importante para nosotros es que los países se reforman, y si lo desean. Lo que en realidad no nos gusta, que si otorgan subsidios, además de los préstamos, tienen que establecer garantías muy estrictas de que las reformas se llevarán a cabo. ¿Cómo se hace eso? No lo voy a discutir. A los llamados frugales no les caen bien en gracia las subvenciones y piden modificar dicho renglón por reformas y o préstamos, algo que despierta el fantasma de la troika, de la pasada crisis de la deuda. Toca un punto fundamental de entender en todo esto. ¿Cuáles son los países más beneficiados con este plan, si se aprueba y sale? Italia, con más de 81.000 millones en subvenciones y 90.938 en préstamos. España, 77.324 millones recibiría en ayudas y 63.122 millones en créditos. Esos países serían los mayores receptores en general. Ahora, el sur de Europa es el gran beneficiado, dicen aquí, y desde el sur de Europa ya les voy a contar qué responden. España, Italia, Portugal, Grecia y Chipre concentran más del 50% de las ayudas del plan. ¿Qué dice el sur de Europa? Que hasta ahora siempre han apoyado el bacanal de Italia y de España, y que lo que no quiere Alemania es mutualizar las deudas. Allí el grueso del problema. La Comisión Europea responde señalando los sectores de mayores necesidades de financiación son turismo, por eso le van a dar 151.000 millones de euros, comercio, que se quedaría con 115.000, energías renovables, 100.000, energía e industrias intensivas, 88.000, negocio digital, 66.000, transporte automóvil, 64 y construcción, 54. Para Bruselas,
urge aprobar este plan. ¿Por qué? Porque quieren que las primeras cantidades de dinero lleguen a los países en otoño, o sea, ahora, a partir de septiembre. Por eso necesitan que los jefes de Estado y de Gobierno dejen atado el acuerdo en este mes de julio. Les daría un margen para preparar un fondo de transición con 11.500 millones de euros y preparar la primera emisión de deuda durante el último trimestre del año. Allí entonces las cosas, me preparo para hacer la primera pausa. A la vuelta vamos a hablar de temas de América Latina. En este caso vamos a ver en Argentina cómo la Cámara de Diputados ya está analizando un proyecto que es moratoria. Los dejo con estas imágenes y me preparo también a ampliar un poquito más el panorama. Fíjense, vamos a ver temas de Argentina. La Cámara de Diputados del país analiza el proyecto de moratoria establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de esta emergencia pública. El titular de diputados, Sergio Massa, consideró que la moratoria es una herramienta para volver a crecer y remarcó que esta gran moratoria, así lo llamó, permite que desde una gran empresa hasta el último monotributista social puedan acceder a un programa de facilidades que involucra más de 500.000 millones de pesos que los argentinos van a poder regularizar frente al fisco. Destacamos que la iniciativa hace parte de un paquete de leyes impulsadas por el Ejecutivo Nacional que contempla también reestructurar la deuda emitida a nivel local y la ampliación del presupuesto 2020. Vamos a ver cómo Cuba tiene ya la decisión tomada de una planificación centralizada de la economía del país. El Consejo de Ministros en sesión extraordinaria aprobó la estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a lo que llaman crisis mundial provocada por la COVID-19. El encuentro de Díaz-Canel, jornada de ayer, subrayó: la estrategia se enfoca en impulso económico y social luego de superar el impacto. Entre otras medidas, el mandatario anunció la venta en moneda libremente convertible de un grupo de productos básicos para adquirir divisas y ampliar cada vez más el mercado nacional y la industria. De igual forma, se vincularán más actores económicos al mercado nacional buscando abastecer ventas minoristas. El viceprimer ministro y ministro de Economía, Gil Fernández, dijo en el espacio Mesa Redonda: a partir del lunes 20 de julio se eliminará el gravamen al cambio del dólar en el país. La medida beneficiará a todos los cubanos, los que viven dentro y fuera de la isla. El funcionario dijo: el país mantiene planificación centralizada de la economía, lo que consideró una fortaleza del sistema. Además, en Panamá, médicos protestaron para exigir suministros y más personal. Buscan enfrentar esta COVID-19 con un número mayor de infectados, mientras empeora el pronóstico para la economía nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL por la sigla, prevé ahora que la economía panameña registrará una contracción 6,5% este 2020, es decir, una caída de 4,5 puntos, más severa de lo previsto en abril. De igual forma, proyecciones de analistas locales también se han ido moviendo a la baja a medida que avanzó la crisis. Manuel Ferreira, director del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, dijo en junio que la contracción anual de la economía podría llegar a niveles entre el 7 y el 10%. Todavía no tenemos el personal que ha dicho que se va a contratar y estamos cansados por 4 meses de continuo trabajo y estar con mucho gusto trabajando, pero en verdad ya se siente la fatiga. El personal se está contagiando, se está enfermando, se tiene que quedar en casa y eso simplemente aumenta la brecha del número de pacientes al número de personal
y empeora realmente la atención al paciente. Nosotros le exigimos que todos estos recursos que el gobierno está obteniendo de diferentes maneras se traduzcan a mayor asistencia a la población de salud. Para el economista Peter Schiff, el coronavirus no fue sino el alfiler que pinchó la enorme burbuja que era la economía de Estados Unidos. Schiff dice, la pandemia no es causa de la caída económica de Estados Unidos, sino solamente ayudó a desinflar la enorme burbuja en la que se había convertido todo el territorio del país. De acuerdo con la evaluación de este experto, esa burbuja empezó a desinflarse en el último trimestre del año pasado. Fue cuando Fed subió tasas de interés y luego comenzó a recortarlas nuevamente, con lo que empezó a hacer una flexibilización cuantitativa de nuevo. Ahora, con la crisis acelerada por la pandemia, el experto afirma que se necesitan tasas de interés más altas, lo que por desgracia significa que el mercado de valores bajará. Esa es la realidad. Evaluó también, somos adictos al dinero barato, como un drogadicto es adicto a la heroína, pero entonces la solución no es más heroína para mantenerse drogado. Schiff levantó mucha temperatura en redes sociales con estas declaraciones, cuestionó incluso a Trump por querer que el mercado de valores alcance niveles récords, lo que solamente provocó que se pusiera más aire en la burbuja. Empleadas en América Latina, a la vuelta, en nuestro espacio de análisis. Le llamamos Expediente Económico. Fíjense, tenemos esta realidad. La pandemia puso en evidencia la situación que viven las empleadas domésticas en América Latina y en todo el mundo. Empezamos a revisar los distintos puntos que tienen que ver con el impacto que sufren ellas en sus tareas cotidianas, percibiendo un dinero que cuando van a usarlo en el propio mercado ya está completamente devaluado. Según la Organización Internacional del Trabajo, 37 millones de trabajadores domésticos en el mundo corren el riesgo de perder su trabajo y sus ingresos debido al confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, a lo que se suma la falta de cobertura efectiva de seguridad social en ese sector. América Latina no ha sido la excepción. Según la OIT, en la región unas 18 millones de personas se ocupan en labores domésticas, de las cuales cerca de 71% lo hacen sin un contrato formal. Una encuesta revelada el pasado mes de junio por la Escuela Nacional Sindical de Colombia señaló que en ese país el 90% de las mujeres que trabajan en labores domésticas, de una población estimada en 700.000 empleadas del hogar, se han quedado sin trabajo desde la aparición del coronavirus. Por su parte, Claire Hodden, coordinadora de la estrategia de la OIT para regularizar el trabajo doméstico, indicó que los gobiernos en la región en su mayoría han propuesto leyes para proteger a este sector, pero todavía falta una mayor implementación de esas políticas.
Junto a esa precarización, la informalidad hace que no puedan gozar de los beneficios de desempleo que otorgan algunos gobiernos en la región, dice. Además, hay que tener en cuenta que muchas de estas trabajadoras han sido amenazadas constantemente y obligadas a asistir a sus sitios de trabajo aún bajo la cuarentena, porque sus empleadores le han dicho que de no asistir, perderán el empleo. Para Franci Corrales Acosta, vocera de la Escuela Nacional Sindical Colombiana, esto no es más que una discriminación hacia las mujeres. Este es un trabajo relacionado con lo íntimo de la casa y como se supone que la mujer nació para cuidar. Entonces el trabajo doméstico es visto como un favor. Asimismo, la vocera añadió que se necesita que el Estado, especialmente en estos días donde las empleadas domésticas son más vulnerables, les garantice esos derechos que corresponden al trabajo formal y obliga a los empleadores a formalizar la relación laboral con las trabajadoras domésticas para incluir seguridad social, pensión y otros beneficios. En México, empleadas domésticas son víctimas de la pandemia. Las mujeres dedicadas a hacer labores de limpieza, la mayoría sin contratos fijos, dicen que sienten que se han quedado a la deriva durante el confinamiento, con sus ahorros agotados mientras esperan ansiosamente que les llamen de vuelta al trabajo. Los pocos ahorros que uno tenía, pues ya se están terminando y ya tiene uno que empezar a salir. Así, aunque esté la pandemia, pues tenemos que empezar a salir, a buscar, porque si no, ¿qué hacemos? Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la región 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico. De ese total, 93% son mujeres. De igual forma, sin ingresos, pues la mayoría se rige por contratos de palabra. La COVID-19 ha evidenciado su vulnerabilidad. En México hay 2,3 millones de trabajadoras domésticas que están padeciendo la crisis sanitaria. El laureado cineasta y ganador del Oscar en 2019 por su película Roma, Alfonso Cuarón, apoya una campaña para que los empleadores sigan pagando los salarios a los trabajadores domésticos durante el confinamiento. Pues la verdad sí, un poco de desesperación, porque pues ya no cuentas con el trabajo y pues te tienen esperanzado, ¿no? A que te dicen te llamo y pues la verdad y no. Muchas de las trabajadoras domésticas afirmaron que nunca habían vivido una situación como esta y que a todos les pegó por igual, a pobres y ricos. Sin embargo, añadieron que a los ricos tal vez no les afectó tanto, pero a la población de escasos recursos como ellas, sin duda, están sintiendo aún más esta dura situación. Lo que nos pasa también en el mundo financiero, en el mundo económico, en el mundo laboral, en pantalla de Telesur. Gracias a todos, que sean muchos años más y no solo 15. Este es el principio de una larga historia.